Una de las preguntas más frecuentes que los ateos hacen es: ¿qué evidencia existe para poder sostener que Jesucristo murió y fue crucificado? ¿No se pudo haber desmayado él o haber sufrido un coma superficial y después de que los discípulos lo bajaran de la cruz, su circulación se recuperara, él volviera en sí y pensara a todo el mundo que él había resucitado? Y si utilizamos la Biblia para poder sostener la crucifixión y muerte de Jesús como un hecho histórico, lo cierto es que hay muchas personas que afirman que los evangelios fueron escritos por los seguidores de Jesús y ellos estaban sentimentalmente comprometidos con Jesús y cualquier cosa pudieron haber escrito. Lo cierto es que el papel aguanta hasta donde usted lo escriba. Pero otra cosa importante también digna de mencionar es que otro libro sagrado muy reconocido, el Corán, niega por completo que Jesús haya sido crucificado y que haya muerto. Dice así el Corán en la cuarta sura, verso 157. Y por haber dicho: nosotros matamos al Mesías, hijo de María, enviado de Dios, pero en realidad no lo mataron ni lo crucificaron, aunque eso fue lo que les pareció. Y los que discrepan sobre él tienen dudas y no tienen ningún conocimiento de lo que pasó, solo siguen conjeturas, pues la verdadera certeza es que no lo mataron, sino que Dios lo elevó hacia sí. Dios es todopoderoso, infinitamente sabio. Aquí llegamos en una encrucijada, dos libros sagrados que se contradicen de manera clara. ¿Y a cuál de los dos le hacemos caso? Y la respuesta es a la Biblia, porque la Biblia es el único libro sagrado que tiene respaldo histórico en las cosas que afirma. Existen muchas evidencias extrabíblicas que afirman la muerte y crucifixión de Jesús, pero voy a mencionar solo 4. En primer lugar, Flavio Josefo, una persona que no era cristiana y que fue un historiador del tiempo de Jesús, afirma de que Jesús fue crucificado y muerto bajo el dominio de Poncio Pilato. En el siglo II, siempre que se refería al cristianismo, el crítico Luciano, siempre cuando hacía referencias acerca de Jesús, se refería a él como el filósofo crucificado. Otra cosa interesante es el grafiti de Alexámenos, un dibujo del siglo I que fue encontrado en uno de los castillos del emperador Domiciano, y encontramos un dibujo en donde hay un Cristo crucificado con cara de burro. Y esto es muy interesante, porque aún para las personas que se burlaban del cristianismo en los primeros siglos, estaba bien claro que Jesús había sido crucificado. Y por último, es muy importante mencionar el Talmud, uno de los libros más importantes del judaísmo, que reconoce que Jesús fue colgado de un madero una tarde de Pascua. Qué interesante que las personas más interesadas en negar la muerte de Jesús, si el Señor realmente no hubiera sido crucificado, los judíos, no lo nieguen, sino que más bien confirmen en sus libros la muerte del Señor. Por último, en cuanto a la teoría del desmayo, de que el Señor se desmayó, que sufrió un coma, para poder afirmar eso simplemente hay que tener un total desconocimiento de qué consiste la crucifixión, porque los crucificados morían de asfixia. Las personas tenían el cuerpo en posición de inhalación y para poder exhalar el aire tenían que levantarse con el peso o con la fuerza de sus pies. Si Jesús se hubiera desmayado, si Jesús hubiera sufrido un coma, inmediatamente hubiera muerto de asfixia en ese lugar. Pero demos por un momento, como por un hecho, el hecho de que Jesús realmente se desmayó de alguna manera. Imaginemos la imagen tétrica de cuando los discípulos encuentran al Señor Jesús en el sepulcro y lo encuentran todo herido y maltratado. Una imagen tan patética jamás hubiera permitido que los discípulos pensaran en la resurrección de los muertos ni en la glorificación del cuerpo. ¿Jesucristo murió en una cruz? Claro que sí, y está totalmente respaldado por la historia. Esto fue Flashback.